¿cómo ubicar o cómo entender la opción de Don Bosco de trabajar en el campo de la comunicación? En este caso, bueno, lo que él llamaba la difusión de los buenos libros. Sí, he investigado en el campo y he llegado a algunas conclusiones, sobre todo a una. Y esta conclusión es que Don Bosco se da cuenta de que no puede separar en ningún momento su vocación y la misión, no la puede separar de la evangelización, de la educación y de la comunicación. Son inseparables. Y esto él lo percibe desde que es pequeño, porque desde pequeño él se da cuenta de que hay que comunicar y escoge modos de comunicación que todos conocemos de un modo popular y a veces anecdótico, sin ver lo que hay de fondo, de principio fundamental para lo que es su vocación y su misión. A veces lo tomamos como muy demasiado anecdótico y no vemos los criterios de fondo que tiene. Entonces lo que tiene de fondo, como decía, es inseparable la comunicación de la evangelización, de la educación. Esa es su misión, así la expresa él y es su vocación. Después llega un momento en el cual él elige medios, no elige comunicar, él es comunicador. Y él elige los medios que están a su alcance. Y a su alcance, ¿qué tenía? Lo primero que tenía era la imprenta. Y la usa de un modo fantástico, sea como emprendedor y sea también como creador de contenidos y también como aquel que sabe expandir el Evangelio y sabe expandir la cultura cristiana para bien del pueblo. Las masas populares son las que le interesan, porque ahí están los jóvenes más necesitados. Esto que elige Don Bosco, lo elige también en un modo orgánico, digamos así, sistemático, le llama él mismo, en la carta del 19 de marzo del 85 de los buenos libros, la llama sistemático, porque él se mete a ser editor, es empresario, es escritor, es difusor, es un hombre de relaciones públicas que si uno lee todos los libros que Don Moto ha escrito sobre todo lo que es cartas, es un hombre de relaciones públicas y de oficina de prensa extraordinario este hombre, extraordinario. Es todo un comunicador y sabe hacerlo muy bien. Entonces, nacimos nosotros en una congregación donde la comunicación no es opción, es parte de la misión, como decía, inseparable de los aspectos fundamentales de nuestra vida y vocación, que es la evangelización y la educación. De ahí se continuó hasta ahora buscando medios para poder llevar adelante la evangelización y la educación. Creo en lo personal, y lo digo en público así ante un medio, que nos hemos equivocado. Nos quedamos con un Don Bosco que hacía, que informaba, pero nos olvidamos del Don Bosco comunicador, y sus hijos, con el DNA que tienen, han de ser evangelizadores, educadores, comunicadores. De eso nos olvidamos. Por lo tanto, la comunicación ahora no es una opción, es parte de nuestra misión. Y tiene que estar tan integrada en nuestro proceso de formación permanente que tiene que hacernos siempre expresarnos como educadores, evangelizadores y comunicadores. Más todavía, los jóvenes ahora, todos, están en el mundo de la comunicación. Antes eran receptores de información, ahora son creadores de comunicación y responden a todos los estímulos de comunicación que existen. Son comunicadores los jóvenes, lo son. Antes con los medios de masas había este dominio del que ejercía el dueño sobre las masas, ahora ya no se puede. Todos somos editores, creadores, y te aseguro que en un futuro, y son las grandes tendencias, las tendencias del futuro, es que no puede haber un hombre en sociedad que no sea creador. Tiene que ser creativo. En la línea que mencionaba, justo como tal vez de no comprensión de parte de los hijos de Don Bosco sobre su padre, sobre el tema de la comunicación, personalmente creo que el tono de esa carta del 85 tiene el mismo tono que la del 84, porque está dirigida a los salesianos y se refiere a algo o que no le entienden o que no quieren seguir como camino. ¿Se podría decir eso?
La del 84 estamos hablando del núcleo fundamental de nuestra espiritualidad y nuestra pedagogía. Y allí nos manifiesta qué es el sistema preventivo, la expresión de la asistencia, la creación del ambiente y la propuesta de valores. Y se queja. Yo podría decir que es una carta no solo de propuesta para el futuro, sino de queja, de decir, no me han entendido. Y lo mismo pasa en la carta de la difusión de los buenos libros. Don Bosco se queja amargamente, porque dice, en realidad, nuestros libros, en los que él se preocupó tanto en modo científico, ¿no? Porque muchos creen que Don Bosco era nada más así de populachero, en modo científico dice, no nos consumen en nuestras obras. Te puedo decir que la queja sigue siendo la misma. Hay una especie de no creer en lo que somos y hacemos. En cambio, fácilmente aceptamos lo que hacen y dicen otros. Y puede ser lo mismo. Y puede contener los mismos valores. Pero hay algo en nosotros que nos bloquea delante de un hermano que conozco y al cual le cuestiono porque digo, tal vez no me dé ninguna novedad ni me dé ningún contenido. Creo que hay similitud en lo que tú decías. Es decir, no me han entendido y el centro, sea de la espiritualidad y la pedagogía, como el centro de la difusión de los valores del cristianismo para el pueblo, en Don Bosco, se entendieron, yo creo que poco. La congregación salesiana, pues a final de cuentas, forma o va en la misma línea que la Iglesia en tantos temas, entre ellos el de la comunicación. Intermirífica, este documento del Concilio Vaticano II, es el parteaguas en alguna manera en el tema de la comunicación en la Iglesia. En este sentido, ¿cómo ha sido este despertar? Digo, son 50 años ya de este documento, pero ¿cómo ha sido como el cambio o el despertar de la Iglesia en el campo de la comunicación? Sí. Entonces, intermerífica, como tú mismo dices, viene a ser una especie de parteaguas. Y tenemos una cosa extraordinaria también allí, que no es solo intermerífica, sino el hecho de que un concilio se preocupe tanto de la comunicación de la área tan importante para la evangelización que es la misión de la Iglesia, que crea la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Es la única jornada que se crea en un concilio y es producto del Concilio Vaticano II. Otro punto fundamental y que considero que es de gran importancia es que llama intermerífica estos maravillosos medios. Son maravillosos, son grandes creaciones del hombre. Y llamarles maravillosos quiere decir que los acepte en plenitud. Esto es, la postura moral que se tenía anteriormente, moralizante, queda puesta en cuestión. No que no importe la moral, pero se pone en primer lugar el valor comunicativo que el hombre ejerce en este momento, después del Concilio Vaticano II sobre todo. Después vienen grandes papas, comunicadores. El Papa Pablo VI, un hombre de contenidos profundos, que comienza a hacer cambios en muchas estructuras y en muchos aspectos, incluidos el de la comunicación, no entendido solo como medios, sino como aquel que se mueve para encontrar y comunicar. De hecho, es el primero que comienza a viajar por todo el mundo, Papa Pablo VI. Comienza a viajar y hace una visita a América, Papa Pablo VI. Viene después, pasa rápidamente Juan Pablo I, viene Juan Pablo II, que es un hombre mediático, es un grandísimo comunicador. No tanto porque hable y diga, sino porque es capaz de sintonizar con las masas y con las personas. Es el encuentro de afectos y de valores. Después viene Benedicto XVI, un hombre de contenidos hondos y profundos también, otro modo de comunicar, es otro modo de comunicar. Viene ahora Papa Francisco, que él dice, yo no uso medios, sin embargo todos los medios se interesan en él. ¿Qué es lo que yo veo que va avanzando en toda esta época en la Iglesia? El pontificado ejerce una gran influencia, grandísima influencia en toda la Iglesia. El hecho de ser el pontificado el que promueve la comunicación y que llama a la autenticidad de vida. Este Papa que tenemos ahora comunica por su autenticidad de vida.
Es Él, absolutamente es Él. No es que esté estudiando cómo comunicar a los demás, no, es Él. Su comunicación nace de su fe, de su esperanza, de su amor, y nace de entregarse completamente a Dios y a los demás. Esto ha hecho que en la iglesia se creen diversos modos de comunicar. Tú mismo mencionabas hace un momento cómo estaba el dicasterio para la comunicación social, se crea la Secretaría para la Comunicación Social, digo que el secretario general para la Comunicación Social es uno que estudió comunicación, iba 2 años atrás de mí en el ISCOS, en la Facultad de Comunicación de la UPS, ahí estaba, el padre Viganó, ahora Monseñor Viganó. Entonces, él está allí. Hace una semana le leí una entrevista en la cual decía, es cierto que ahora estamos un poco fragmentados. ¿Cuál es la idea? Van a hacer un proyecto de comunicación junto con el Dicasterio de Comunicación, un único proyecto, los mismos objetivos, y van a unificar todos los productos y productores de comunicación de la Santa Sede, a darle una única orientación, un único sentido, con diversificación de formas. Y están trabajando a niveles profesionales muy altos, muy altos. Están invirtiendo económicamente, por supuesto. Están invirtiendo en personal, donde hay muchísimos laicos muy bien preparados. Están invirtiendo en cuestión de tiempo. Tienen que contar con el tiempo. Ahora no es cuestión únicamente de espacio, es más de tiempo. Porque la comunicación se ha vuelto un proceso y no momentos, sino un proceso continuo. En 24 horas no para la comunicación, no para. Esto ha hecho que cambie la mentalidad también. En las diócesis también, las conferencias episcopales también están tomando mucho más atención ya en la comunicación social. Están haciendo sus oficinas de comunicación y están implementando sin más sus oficinas de prensa, que es lo primero que tienen que haber, oficinas de prensa, utilizando los medios actuales de comunicación, ya no dimos modernos porque todos pasan rapidísimo, sino los medios actuales de comunicación, las nuevas tecnologías, y están preparando a gente para que pueda comunicar de acuerdo a los nuevos lenguajes, de tal manera que no se repitan los valores de siempre con los antiguos lenguajes, sino que se haga una traducción a los nuevos lenguajes para que nos pueda entender la gente. De lo contrario, si nosotros seguimos ofreciendo valores con lenguajes antiguos, la gente no nos va a entender, y no es la culpa de la gente, es que no hemos sabido nosotros entender los lenguajes actuales, ni hemos puesto empeño en aprender los nuevos lenguajes. La Iglesia está en este sentido, y el Papa Francisco está impulsando muchísimo esto, mucho. Bueno, yendo en esta misma línea, que no tiene que ver con la congregación, sino más bien con la Iglesia, con todo y estos avances, estos cambios que ha habido, que se han ido tomando en la Iglesia, que se han ido actuando a diferentes velocidades en la Iglesia a nivel universal, en las diócesis, en cada conferencia episcopal, ¿se podría hablar de algunas faltas de comunicación en la Iglesia? Repito, a lo mejor en esos distintos niveles, cosas que no se hayan tomado en cuenta o que hayan tomado por sorpresa a la misma Iglesia y que tal vez no se esté respondiendo tan rápido, tan adecuadamente a esas demandas de comunicación. Sí, la primera cosa, considero que hace falta volver a tomar conciencia de que la misión de la Iglesia es comunicativa, porque es evangelización. Evangelizar a todos los pueblos es comunicación. Y a veces nosotros entendemos evangelizar como si fuera solamente decir verdades absolutas que tienen que aceptar los demás en un modo acrítico. Estamos en otra era, estamos en el siglo XXI y no puede ser así. Entonces el primer punto es volver a tomar conciencia. Creo que a veces no hemos tomado conciencia de eso. Primer punto, de que evangelizar es comunicar. Segundo punto, que creo que puede haber algún error ahí en los distintos niveles, como tú mismo decías. En la nueva cultura, en la nueva sociedad, ya no hay autoridades. O te la ganas con razones, con autoridad moral, con eficiencia y eficacia y con ser dominador de un lenguaje que es propio de la gente. Esto es, solamente tú las autoridades y te metes en su campo. No, si hablas desde el tuyo, amenazando, no se puede. Hemos de ser conscientes
de que somos alguien entre otros. Y entonces hemos de recurrir a la autenticidad de vida. Primer punto. Segundo punto este. Un tercer punto. Hemos cometido errores, primero, en la autenticidad de vida. Y aquí quiero nombrar las cosas por su nombre, porque no hemos sido coherentes, no hemos sido auténticos, hemos sido gente que hemos faltado al respeto a los demás. Y eso ya es comunicar. No se puede no comunicar, eso ya es comunicar. El otro punto es que no hemos sido capaces de responder a todos los desafíos que nos ofrece la sociedad o que nos ponen a hacer cuando pasan esas cosas. Nos ocultamos, mentimos, no somos transparentes, queremos hacer, como decimos en México, hacer una especie así como de sobornos. Ya no se puede. Hemos de ser evangélicos, quiere decir transparentes y auténticos, y hemos de afrontar las cosas. Es un error no afrontarlas y huir de la verdad. Es un error auténtico. Entonces considero que ahí también hemos de estar muy ¿cómo decir? Hemos de ser muy reales en eso. No podemos olvidar. Un último punto. No tener en instituciones, como es una inspectoría, pongo la inspectoría, o una grande obra o un grande colegio, no tener una oficina de prensa adecuada para dialogar con la cultura y con el espacio civil, político y religioso, dialogar tal cual así, entonces es una gran equivocación. No podemos seguir nosotros gestionando estas grandes obras a nivel casero como si fuéramos los dueños de una sociedad cristianizada. Ya no es así la sociedad. Ahora la sociedad se ha vuelto más libre, yo considero secular y tiene derecho a ser secular. Entonces el diálogo entra cuando tenemos buenas oficinas de prensa, un buen representante legal y un buen representante vocero oficial. Aparte de estar transmitiendo siempre las buenas cosas que hacemos, porque hacemos cosas muy buenas y no creemos en ellas. Y también después defender, antes que nada, ofrecer verdad y bondad y belleza, y también defender la verdad, la bondad y la belleza. Y cuando hablo de bondad, verdad y belleza me refiero al crucificado, resucitado, presente en la historia y en las personas. Eso me ha impactado mucho de Papa Benedicto XVI, que hablaba, donde hay bondad, verdad y belleza, hay signos de presencia de Dios. Y él no hablaba de la iglesia, él hablaba de la sociedad, de la nueva cultura. Ahí está la presencia de Dios. Entonces creo que en esos campos en ocasiones tenemos ciertos errores. No sabemos actuar a tiempo, no sabemos actuar con transparencia, no sabemos aceptar los errores y a veces por temor nos callamos y no defendemos la verdad. Dos tipos, digamos, de intervención o de presencia en los ambientes salesianos. Educadores en la fe, catequistas o maestros de religión, y los maestros en general de cualquier otra materia. Muchos le tienen miedo al tema de las nuevas tecnologías, prefieren estar, digamos, cómodos, no cambiando su didáctica, su manera de trabajar en grupo ante los jóvenes, los muchachos. ¿Qué se les podría decir a ellos? ¿Qué podría sugerir para que, pues, apelando a su corazón salesiano, puedan entrarle también a esto? Sí. Un primer punto. Admiro el trabajo de un maestro, de cualquier maestro, porque es donación de vida y no solo de conocimientos. Es un primer punto. Yo soy titulado maestro, tengo hermanos de sangre titulados, hermanas titulados maestros. Muchísimos de mis hermanos salesianos son titulados maestros y admiro la labor, la admiro y les digo que les impulso a seguir ofreciendo eso, la vida, no solo conocimientos. De ahí parto. Segundo momento, la cultura actual en la que viven los chicos y chicas de hoy nos piden seguir dando esa vida con conocimientos de calidad. Entonces tenemos que entrar a dialogar, en cuanto a profesores y maestros, entrar a dialogar con la nueva cultura, con los nuevos chicos de ahora, también con una nueva pedagogía y una nueva didáctica que requiere nuevas tecnologías.
Y paso al aspecto antropológico. Nuestros chicos y chicas han cambiado sus modos de razonar, de ver la vida, de sentirla, incluso de escuchar y de comunicarse. No me refiero solo a hablar. Ya no es comunicar, hablar, porque ahora ellos, aunque pareciera que están desconectados físicamente del papá, mamá en la mesa, el hermano, la hermana, el profesor, tienen otro modo de conectarse, tienen otro modo de estar presentes. Donde nos toca a nosotros, los profesores, el maestro, estar con y acompañar. No hay que tener miedo a las nuevas tecnologías. Yo en ocasiones he contado que mi madre, a los 80 años, cuando me vine para acá, ella nunca había tecleado una máquina de escribir de las antiguas y llegó únicamente a segundo grado de primaria y después fue autodidacta. Y cuando vine para acá, mi madre aprendió a usar un tablet y a meterse a su cuenta. Mi hermano le abrió su cuenta de ¿cómo se llama? De internet, le abrió su cuenta y también se metió a Skype, aprendió. Y su primera letra decía: te pido perdón porque tengo muchas faltas de ortografía, dado que yo no conozco esto, pero tengo un motivo para arriesgar en mis errores, para aprender. ¿Y sabes qué me puso al final? Es que te amo. Y a los educadores y profesores yo les digo que cuando uno ama, no su profesión, a las personas al servicio de las cuales está su profesión, las nuevas tecnologías son eso, son nuevas tecnologías que te permiten ser más lo que quieres ser y dar más lo que estás dando. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo, de ningún modo. Pueden tener gente que les capacite, pueden tener gente que esté a su lado. Después dominarán no solo la tecnología, sino la mentalidad que está detrás de la tecnología, por la cual los chicos no tienen que estudiar esto que estamos estudiando los adultos. Les es natural porque lo están viviendo en proceso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo les invito, te digo, como punto o hilo fundamental, es que es necesario amar su vida, su profesión y amar a la gente a la cual sirven, para que las tecnologías tomen ese lugar necesario de nuevo lenguaje para una nueva antropología. Y última cosa, el tema de la formación. O sea, hace rato mencionaba pues cómo pues es necesario cambiar incluso nuestros esquemas, ¿verdad? Para enfrentar los escenarios actuales, ¿no? Y la iglesia tiene que ver con esos escenarios actuales. Pero pareciera que los esquemas de formación son los que a veces detienen, hacen un poco de lastre. ¿Cómo tendría que abordar la formación? No existe, existen hermanos, personas que forman, que acompañan los procesos de crecimiento de nuevos religiosos, de nuevas religiosas, de nuevos sacerdotes. ¿Cómo tendría que abordarse desde, digamos, quien es responsable de la formación, pues el acercamiento al mundo de la comunicación, de estas tecnologías? Yo te puedo dar mi punto de vista, digamos, demasiado, diría yo, limitado, porque no es mi campo en este momento, desde hace 8, casi 9 años, no es mi campo el de la formación, pero para mí es prioridad en la comunicación la formación. Entonces lo doy desde este punto de vista limitado, sabiendo que toca a otro dicasterio y a otra persona hablar a fondo de esto. Entonces, en mi perspectiva, desde la comunicación, ¿qué pienso yo? Los 2 últimos capítulos han insistido muchísimo en la formación de formadores. Aparte de insistir en que la formación es permanente y decir aquello de que antes insistíamos de que es inicial, tenemos que cambiar ya de mentalidad. La formación es permanente, es desde que nazco hasta que me muero. O sea, es un continuum formativo de maduración, de crecimiento de ser humano creyente con una vocación. Entonces, ese es un concepto de fondo. Y el otro es que la formación tiene que ser adecuada a la cultura en la que está encarnándose el Evangelio y a la cual soy enviado yo a testimoniar el Evangelio, en este caso los jóvenes. Y la nueva cultura, como dice Papa Francisco, le dijo al rector mayor y a toda la familia salesiana,
en la carta que envió para el bicentenario. Dice, 2 prioridades les dejo para actuar con los jóvenes y espero que no les traicionen, dice. Primera es que tienen que estar presentes en los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías junto con los jóvenes, porque estas tecnologías no solo cambian los lenguajes, cambian la antropología y hemos de adaptarnos también nosotros a ello. Y el segundo punto habla del voluntariado como un modo de ser creyente insertado en una misión organizada en una institución. Entonces creo que la formación tiene que adecuarse mucho más a los jóvenes de ahora que están llegando, no a los que fuimos antes, jóvenes, para los cuales había documentos muy precisos. Considero que tiene que haber más flexibilidad y más acompañamiento. El formador formado en modo integral, para un nuevo joven que llega con nueva antropología, nueva mentalidad, también formarlo en modo integral. Y creo que ambos, formador y formando, somos responsables de nuestra propia formación integral y también formación permanente, los dos. No solo el formador encargado, no. Los dos nos estamos formando en modo responsable. Y aquí entra el campo de la comunicación. Para mí la comunicación, sea institucional como mediada, mediática, de medios, no existe si no existe a la base los seres humanos que se comunican, que desean comunicar. Y es la salida de sí mismo. Y para mí el modelo es Jesucristo, que sale del Padre y viene a nosotros. Y una vez que está encarnado aquí en nuestro mundo, sale de sí mismo para entregarnos al Padre en todo su mensaje, el amor, la misericordia del Padre. Entonces es salir de nosotros mismos. Si no hay este encuentro de salida de mí mismo al otro y a los otros, para encontrarme, aprender, ofrecer, y sobre todo para encontrarnos en Dios, creo que los medios no nos sirven. No nos servirán, porque no hay este deseo de salir de mí mismo para encontrar otro o encontrar a otros. Entonces creo que hemos de ser formados en eso también nosotros, hemos de ser formados en eso. Un último punto de la formación. Me da pena el punto al cual hemos llegado en la administración de las obras. Todas, no excluyo ninguna. Me refiero a escuelas, parroquias, oratorios, centros juveniles, obras sociales. ¿Sabes por qué? Nos hemos quedado en puntos administradores. No sé por qué hemos llegado a ese punto de quedarnos allí. Y nos falta muchísimo el encuentro de la pasión pastoral, ese encuentro apasionado de ofrecer como pastores el Dios que llevamos dentro de los jóvenes. Y voy al patio. He hecho mis estudios, por ejemplo, sobre el patio, hablando del patio digital, donde hemos de ser formados a vivir en el patio como el punto de encuentro fundamental, el meeting point del salesiano es el patio, no es la capilla, no es la escuela, no es el salón de clases, es el patio. Y desde ahí se va a todos los demás lugares o todos confluyen allí. Hemos de ser formados en eso, también en el patio digital. Lugar de encuentro, espontáneo, libre, auténtico siempre claro, formados en ese sentido. Pediría yo una formación menos academicista, más profunda para hacer teología y vivir teología, no solo para repetirla, y una formación hecha de una pedagogía de sistema preventivo que me haga llegar al encuentro de los jóvenes en cualquier parte donde esté, con cualquier medio, no importa. Pero que la administración no me quite la pasión apostólica ni el deseo de estar en encuentro con el patio, con los chicos. Insisto, patio físico, patio digital, ambos patios reales, porque en ambos están los jóvenes y en ambos estamos nosotros. La distinción de realidad, sí, de físico o de digital. Creo que esta formación nos está llamando fuertemente. No podemos desconocer lo que está sucediendo en este momento o lo que viene. Bueno, eso digamos que es pues sobre todo aplicable para quien sintoniza o tiene que ver pues con el carisma salesiano. Sí. Pero se podría decir que todo carisma tendría que hacer un esfuerzo por entrar en esta dinámica.
pues no digo del mundo de la tecnología, pero sí de una actitud comunicativa. Sí, me atrevo a decir que todos. Pongo ejemplos. En Qumran había papiros. Era la tecnología del tiempo. Vienen los apóstoles y viene Pablo. Pablo, yo pienso que no leyó ningún evangelio. No pienso que haya leído ni a Marcos, ni a Lucas, ni a Mateo, menos a Juan. No creo que los haya leído. Sin embargo, él utilizó una técnica de comunicación, aparte de un instrumento de comunicación. Cartas. Con un sustrato, con un soporte. Viene grande Jerónimo, el grandísimo estudioso de la Biblia. Él también tiene un modo de comunicar, un estilo de comunicar y tiene soportes de comunicación. Llegamos a la imprenta, llegamos actualmente a las tecnologías digitales. Yo creo que ni los monjes ni nadie de la iglesia puede sustraerse al nuevo modo de comunicar el evangelio, porque somos iglesia antes de ser otra cosa. Somos iglesia para todos, la misión es la misma, evangelizar. Es la razón de ser nuestra, de todos. Y no podemos hacerlo en el mundo actual sin lo que es propio de la cultura actual. Toda herramienta que sirve para la convivencia humana es parte de la cultura actual. Los medios digitales de comunicación son una herramienta y forman parte de la cultura actual y producen cultura. Producen un tipo de cultura y un tipo de hombre. Y esto nos permite relacionarnos con Dios, con los demás, con la naturaleza y movernos en espacios y tiempos que antes eran muy clasificados. Ahora es muy complicado. Si yo te digo que hay el espacio digital, dicen, ¿qué es el espacio digital? Si te hablo de tiempos digitales, ¿qué es el tiempo digital? Y sin embargo existe eso. Está cambiando la antropología. Creo que a todo mundo en la iglesia se nos llama a utilizar todos estos nuevos valores de tecnologías a favor de la evangelización para cumplir con nuestra misión y razón de ser como iglesia.